diapositiva para no abusar un poco del tiempo, porque estamos últimamente terminando como pasadito, ¿no? No sé qué tiempo estoy, pero bueno, empecemos con esas imágenes, ¿ok? Miren, tanto ha sido el dilema y la preocupación y la angustia que hemos tenido, tantas cosas que hemos dicho con respecto a un refugio, a un lugar, porque ciertamente estamos preocupados de los eventos apocalípticos, que siempre se han estudiado a través de los tiempos, se han estudiado estos temas, se han discutido. Últimamente se recalca mucho también hasta en las redes por la problemática que ocurre. Eh, Estos problemas sísmicos se están cada día transmitiendo más. Yo les publiqué sobre el peligro que hay en Japón. Ahora mismo están muy preocupados los japoneses porque han tenido 900 movimientos telúricos en los últimos tiempos y los sismógrafos están que revientan y ellos esperan un megaterremoto. De hecho, los científicos de allá ya están tomando las precauciones y las autoridades de que al menos calculan que unas 300.000 personas pueden morir en Japón por el movimiento telúrico y eso no va a afectar solo a Japón, obviamente, porque acuérdense que la energía que se libera cuando hay un terremoto siempre va hacia enfrente, ¿no? Y nosotros estamos frente a, o sea, ellos están en el Pacífico, pero hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, al frente es donde va a salir la energía, o sea, va a desahogar la energía y es hacia este lado del continente en el Pacífico, ¿no? Puede ser Chile, Perú, Ecuador, bueno. En todo caso, estamos siempre pensando y hemos estado preparando desde hace muchos años, hemos hablado del tema del refugio, bueno, se decía antes, pues había una tierra ahí en Tomalón, donde vive el mar, y decíamos, bueno, a lo mejor es allá, nos vamos a ir todos. Pero pues hemos analizado cosas y bueno, ya hasta ustedes conocen todos que hasta hubo un rompimiento en ese sentido, porque la verdad pues hay cosas que no concuerdan. Luego, pues bueno, hemos intentado en Cali, donde yo sí creo que es la sede, por lo menos de Colombia, Cali, a mí, esa es mi apreciación, yo creo que sí, Cali debería ser la sede de Colombia. Estoy en eso, hablando con los predicadores allá en Colombia, para que se tome en cuenta ese lugar, que les puede ser en un momento de emergencia, pues de mucha ayuda. Ya está en producción, de hecho, un tramo que posiblemente podríamos negociar. Acá estamos viendo y analizando muchas cosas. Un hermano me envió un video de unas tierras que están bonitas, se ven económicas. Y cuando me enviaron ese video me vino a la mente un versículo, ¿no? Me vino simplemente al mente un versículo y digo, bueno, ¿y qué será? Consulté con los hermanos, porque siempre nos reunimos para estos temas. Últimamente, pues, siempre hacemos reuniones emergentes porque, pues, la verdad, ya tenemos que ir realmente solucionando esto. Y les comenté, y ahí salió esta enseñanza del día de hoy, ¿no? Y yo sí sé que, pues, es el Eterno el que nos está mostrando algo muy importante, y es que todo lo tenemos escrito. Mire, a veces puede venir una revelación, un sueño que ya hemos concluido con los hermanos, dejemos el sueño a un lado, dediquémonos solo a la Torá. No es que no sirve la palabra del Eterno en la revelación, pero como el Eterno siempre ha dicho, ¿no? Siempre lo ha dicho y siempre lo va a decir. De hecho, hasta el día de hoy lo dice. Dice que todo está escrito. Todo les dejé escrito. Y si todo lo dejó escrito, pues ahí está la respuesta y la solución. Y yo siempre he encontrado la respuesta ahí y yo creo que ya la tenemos. Porque si está escrito, ahí es donde está la solución, ¿ok? Entonces, por eso yo les traje eso. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de entender, bueno, ¿cuál es la tierra? Como es el título de la enseñanza de hoy, ¿no? ¿Cómo es la tierra que esperamos? Al final, ¿cómo es la tierra que esperamos, no? Para no estar indagando y buscando mucho, simplemente guiémonos por la escritura y ahí vamos a encontrar la solución, ¿ok? Ya no de nuestras ideas, ya no no sé, de una revelación espontánea, porque hasta en eso nos podríamos equivocar, ¿no es cierto? Podría ser nuestras propias emociones. Pero lo que está escrito ya está escrito y además ya está comprobado. Entonces vamos a la escritura, que al final es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Y con esa imagen nos vamos a quedar por un momentico y luego pues lo vamos a tratar de entender por qué les traje estas imágenes, ¿no? Mire, una tierra totalmente productiva,
ya, digamos, de cosecha, ¿no? Ya de producción. Ok. Entonces vamos ahí y apuntalémonos en la enseñanza con la primera diapositiva, con la primera cita, que es en Génesis, capítulo número 28. Génesis capítulo 2, perdón. ¿Qué se apagó? Génesis capítulo número 2, versículo número 8. Génesis capítulo 2, versículo número 8. ¿Cambio? Génesis. Vamos entonces, no sé si de pronto en la transmisión no se escuchaba bien, pero en todo caso, bueno. Vamos a iniciar en Génesis capítulo 2, verso 8. ¿Ahí sí se escucha? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo número 8? Por eso sí, pongamos atención, sí, dejemos que ahí los hermanos que están en los controles, pues ellos ya se encargarán de cualquier eventualidad que sea. Ustedes acá conmigo. Capítulo 2, en el versículo número 8 del libro de Génesis, de Bereshit, nos dice, Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén. Vamos a poner atención a esto porque realmente es importantísimo lo que la escritura nos va a mostrar. Dice que Yahweh, o sea, nuestro Padre Eterno, no me pregunten cómo porque no lo sé, pero sí dice que Yahweh plantó un huerto en el Edén. Él lo plantó. Claro, utilizó alguien que lo hizo, sí, eso es indiscutible, ¿no? Porque no es magia. Pero dice que él, no Adán, él, Yahweh plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre. O sea, cuando ya estuvo plantado, cuando ya estuvo el huerto, trajo a Adán, ¿no? Y lo puso ahí, ¿no es cierto? Y del suelo, Yahweh lo hizo crecer todo árbol, agradable a la vista y bueno para alimento, con el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal, no importa que sea así la traducción, vamos a dejarlo porque ese no es lo que voy a tocar. Verso 10. Dice, de Edén sale un río para regar el huerto, ¿no es cierto? Que es importante esto de que en un río, en un valle, haya humedad para plantar la vegetación, los árboles, ¿no? Eso es importantísimo por lo que vamos a entender. Ok, tiene que haber río, eso es importante, para que más o menos vayamos viendo las características, ¿no? De Edén sale un río para regar el huerto y después se divide y se hace 4 brazos. Ahora vamos al versículo 15, para no leer tanto, de ese mismo capítulo 2. Y dice, Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, para que lo cultivara, otro dice para que lo labrara, otras versiones, pero como yo pues lo leo en hebreo, la palabra que se utiliza ahí es la palabra abad, de donde sale evodá, servicio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de siervo o de servicio, o cuando el Eterno le dice a Faraón por medio de Moshe, deja salir a mi pueblo para que me sirva, sí, la palabra evodá, que es lo mismo que abad, y lo traducen como cultivar o lo traducen como arar, que digamos que entre las 10 variantes, sí existe, sí se lo puede utilizar como eso, como arar o como cultivar, porque es un trabajo, un servicio. Pero donde se enfoca más esa palabra es en hacer culto, que es una traducción muy cristiana. O sea, para hacerle culto, para servirle al Eterno. ¿Qué es lo que quiero que comprendamos? Que el Eterno no lo puso en el huerto para que vaya a labrar el huerto porque el huerto ya estaba producido, ya fue plantado, ya había producción, ya no necesitaba que Adán vaya, como está la fotografía, a hacerle hueco a la tierra y a sembrarla. No, ese no fue el propósito del Eterno con Adán. El Eterno no necesitaba a Adán para que vaya a trabajar la tierra, para que vaya a cultivar la tierra, para que vaya a poner la semilla. No lo necesitaba para eso, porque él ya lo había hecho, ya estaba hecho, ya estaba en producción. El Eterno necesitaba a alguien que guarde, cuide, dirija y reine sobre lo que él había creado. ¿Sí? O sea, Adán no era labrador, no, él era un administrador del rey, lo puso para el servicio del Eterno. Esa es la mala traducción que existe, lamentablemente, pues, y además una mala interpretación en ese sentido. ¿Ok? Él no fue el labrador del huerto, no, él fue el administrador, el director, el rey del huerto. ¿Ok? Para eso
es que lo puso Adán el Eterno, ¿ok? Entonces ahí hay dos palabras que están mal traducidas, mal interpretadas, cuando dice en el versículo 15 de Génesis 2, y Yahweh Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara. Entonces, en ese sentido, si el Eterno nos va a poner en un lugar, no nos va a poner para que nosotros vayamos a sembrar la tierra porque no necesita a nosotros como entes de hacer hueco en la tierra. No, él tiene un grupo de siervos y él tiene a sus siervos y va a cuidar a sus siervos y los va a llevar a un lugar donde ya hay producción para que sus siervos le sirvan a él, no a la tierra, ¿sí? Sino a él. ¿Ok? Entonces ese es el propósito del Eterno. Y ahí esas dos palabras que nosotros tenemos aquí, cultivar, y para que la atendiera, o no sé qué más dice la Reina Valera, ahí, para que la guarden, me parece que también dice. Entonces la palabra llamar, y llamar entre todas las cosas, entre muchas variantes de cuidar, proteger, es preservar. Lo puso ahí para qué? Para que él le sirva y para hacer preservar la tierra, para que nadie la arrebate, para que nadie lo usurpe, para que nadie la destruya, o sea, para que la dirija. Para eso lo puso realmente el eterno Adán. Esa es la misión de Adán, de ser su siervo, no de ser el agricultor, ¿ok? Sino el dirigente, el siervo del eterno. Ok, versículo 16. Y Yahweh Elohim le ordenó al hombre, todo árbol del huerto tienes libertad de comer. Si el hombre es el que lo fue a sembrar, ¿por qué le tiene que decir, come de todo lo que hay ahí? Claro que va a comer porque lo sembró, ¿no es cierto? Pero no, es que ese no fue el propósito del Eterno. El Eterno le dijo, come de todo lo que otros hicieron, porque tú eres mi siervo, tú vas y los diriges, pero tú vas a consumir lo que otros lo sembraron. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Adán. Él no fue a trabajar la tierra, no, él fue a dirigir lo que es del Eterno, a cuidar lo que es del Eterno y a conservar lo que es del Eterno. Ok. Vamos al capítulo número 3 de este mismo libro y ya después lo van a comprender en otros ejemplos mucho más claros todavía, pero tenemos que tener un inicio, ¿no? De lo que es el Eterno y lo que está plantando el Eterno con sus siervos. Siempre les he enseñado que Adán es el primer hombre en la tierra, ¿sí? El primer Adán sí, o sea, el primer hombre con espíritu del Eterno, pero Adán no es el primer hombre en la tierra, ¿no? Eso ya pues solo lo creen los religiosos, porque obviamente tienen mucha ignorancia, porque el religioso no quiere ver más allá de los versos mal traducidos, pero realmente hombres antes de Adán, pues, milenariamente, ¿no? Muchísimos. La primera tierra poblada en el mundo fue África, ¿no es cierto? Y el Edén, pues es en la Mesopotamia, donde el Eterno sacó a Adán y lo puso ahí. Ok. Génesis capítulo 3 versículo número 17 dice, a Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa, ¿sí? De ahí vamos a tomar esa enseñanza que les digo que la esposa tiene mucho que ver en el servicio, ¿sí? Si una esposa no cumple su rol en el servicio, puede hacer fracasar a un varón también. Ok, pero eso lo tomamos, eso no es de ahora. Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días. Con duro trabajo comerán. O sea, quiere decir que antes de esta transgresión no tenía Adán. Él está hablando de Adán, él no está hablando del resto, de los que sí tenían que cultivar y de los que sí hicieron mucho. Está hablando del siervo del Eterno. Hay una diferencia entre los seres humanos comunes y corrientes, lo que Pablo dice, el hombre natural, ¿sí? Que el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre espiritual? El siervo del Eterno, el que realmente obedece las normas del Eterno. Ese no es considerado el hombre natural, sino un hombre al servicio del Eterno, ¿sí? Un hombre que tiene un llamamiento que se llama Evodá, Evat, el hombre de servicio al Eterno, ¿ok? Siervos del Eterno. Entonces le dice, en el versículo número 17, ¿no? Estamos en Génesis 3. Con duro trabajo comerás de él todos los días. O sea, ya no vas a tener todo a tu disposición. Ahora te va a tocar hacer lo que hacen los que no me sirven. ¿Sí? ¿Sí me comprende? Porque quedó degradado.
Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Que nosotros seamos degradados, sino que seamos vistos como siervos para que los que trabajaron esperen a que nosotros vayamos a consumir. Ok, versículo número 18. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con sudor de tu frente te ganarás el pan. Y por eso les traje esa fotografía, ¿no? Qué duro trabajo tiene hoy en día el hombre natural. ¿Sí? Pero esto ya cambió, no se asusten que esto ya cambió, ya les voy a decir dónde. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y polvo te convertirás, ¿no es cierto? Pero esto cambió, ¿no? Por si acaso. Es importante conocer bien, bien todo el contexto de la escritura, ¿sí? Porque a veces la gente se confunde mucho con un versículo y no entiende que el Eterno es de justicia y es de misericordia. Y Él cuando da un juicio, Él lo cumple y luego siempre hay una nueva esperanza. Ok, vamos a la siguiente cita, nos vamos a encontrar con algo maravilloso, que es el capítulo 5 de Génesis. Génesis capítulo número 5 versículo número 25. Aquí hay para hablar muchísimo si tomamos, por ejemplo, la referencia del libro de Jacer, ¿no? Que ustedes saben que el libro de Jacer es parte de la Biblia, pero que lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque se revela demasiado, ¿no es cierto? Lo ocultaron, pero como el Eterno pues nunca se deja ganar de nadie, pues lo hizo salir un día a la luz, ¿no? Pero en dos versículos de la Biblia dice que ese libro existe, ¿no es cierto? Josué capítulo 10 versículo número 13 y segunda de Samuel capítulo 1 verso 18 dice que existe ese libro y ahí están unas referencias maravillosas. Pero si traía la historia de ese libro se nos hacía más de una hora y pues ya no hay mucho tiempo y tampoco les quiero cargar de tanta información, sino lo esencial, ¿no? Dice aquí, Génesis 5:25, cuando Matusalak o Matusalén había vivido 187 años, procreó a Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años y procreó hijos e hijas. Y todos los días de Matusalén sumaron 969 años. Entonces murió, verso 28. Cuando Lamec había vivido 182 años, procreó un hijo y lo llamó Noah. ¿Qué significa Noah? Significa alivio, significa descanso, ¿sí? Entonces le pone Lamej a su hijo Noah, ¿por qué? Porque había una profecía, eso lo expliqué en el libro de Sefer, había una profecía que el Eterno había hablado por boca de Enoch, que fue padre de Matusalén, abuelo de Noé, el bisabuelo. Noah, el Eterno le habló y dijo que iba a venir un tiempo en que iba a acabar con los seres humanos por la rebelión de los seres humanos cuando se mezclaron con otras especies, con otras razas, ¿no? Entonces, cuando Matusalén y Noé comenzaron a predicar por orden del Eterno a que los creados del Eterno, los del linaje del Eterno, cambien, se restauren, así como hizo Nehemías y Esdras, que hicieron restaurar de lo que Manuel les estaba hablando, incluso cuando les dijo que se separen de las mujeres que habían tomado, porque esa fue una mezcla genética que hubo en ese tiempo, y el Eterno lo vio como perversión porque él hizo un linaje en Adán, pero ellos se pervirtieron y se mezclaron con otras razas. Entonces, el Eterno que hizo por esa perversión y por la degradación de maldecir la tierra, de degradar la tierra en ese momento, eh, entonces, ¿qué pasó? Que el Eterno dijo, la única solución para acabar con esta mezcla, con este desorden que hay, es acabándolos a todos, ¿no? Entonces dejó a Noah. Pero como él hay sentencia y acaba con los transgresores, ya no hay más delito que perseguir, porque eso es justicia. O sea, en un juicio y en una sentencia, cuando se cumple la sentencia, ya el mismo delito ya se acabó. Digamos, en términos de Torah, significa que quedó expiado el pecado o la culpa, la transgresión, el delito quedó ya expiado. O sea, ya no se puede seguir cobrando lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso el nombre de Noah es importante. Porque Noah significa alivio o descanso, pero ¿de qué? De la maldición que el Eterno le dio a la tierra cuando el hombre la trabaja. ¿Sí me comprende? Ok, en el versículo 29, y lo llamó Noah alivio, diciendo, este nos da alivio de nuestro trabajo y de la labor de nuestras manos en el mismo suelo que Yahweh sometió a degradación. ¿Sí? Porque el Eterno sometió a la tierra a degradación para que no le dé al hombre lo que el hombre necesita
así con liviandad, ¿no? Sino que lo haga con mucho esfuerzo, ¿sí? Pero el Eterno solo restauró. Imagínense ustedes. Vamos a la parte científica. Miren, cuando Manuel hablaba del microquimerismo y de todo eso, que lo sabe bien porque es profesional, es su área también, porque él es un doctor en química y también conoce de biología. O sea, es un académico, ¿no? Cuando Manuel habla de estas cosas, habla porque él sabe de lo que está hablando, ¿no es cierto? De los efectos bioquímicos y biológicos, digamos hasta en la psiquiatría, de cómo influencia, por ejemplo, el ADN que puede quedar dentro de las mujeres, eso es verdad. 30 años más o menos demora que comience a salir los ADNs de los varones con los que una mujer puede haber tenido relación sexual. Ok, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que el tema por ejemplo, de estas mezclas, de estas degradaciones, de todo lo que ocurre, toda la transgresión, tiene un efecto, hermanos, tiene un efecto. O sea, realmente el Eterno no lo hace por religión. Aquí esto no es religión, esto es necesario, es importantísimo. El problema es que existen religiones en el mundo que esto lo trastornó y lo convirtieron en falacia, en mentiras, y predican mentiras, y predican cosas absurdas, porque eso es todo lo que hay en el mundo. En el mundo solo hay mentiras religiosas, filosofías, y lo único que en los púlpitos comienzan a decir es inventos mentales, filosofías huecas de las que habla Pablo, y no tiene sentido, nada tiene sentido en la religión. Es un gran problema. No saben nada de técnica, no son profesionales en ninguna rama, no conocen nada, no se asesoran, no estudian, no se preparan, entonces hablan cualquier cosa. Toman dos versos y hablan cualquier cosa y ahí tienen a la gente entretenida. Pero no conocen la realidad de nada. Imagínense ustedes, esto es sencillo. ¿Cómo cambia cuando el Eterno somete maldición a la tierra por el pecado de Adán? Dice, ahora la tierra no te va a dar la producción y vas a tener que esforzarte para lograrla. ¿Cómo cambia eso? ¿Fantasía religiosa o magia? No. ¿Quieren que le diga la parte, digamos, científica de cómo pudo haber cambiado eso? Cómo la tierra, después de no dar nutrientes y de dar una buena producción, luego ya sí va a ser productiva. ¿Cómo? A ver. ¿Ah? Digamos que es un factor el descanso de la tierra, pero ¿qué fue que hizo la mayor producción de nutrientes para la tierra? Pues la descomposición de los muertos, pues. ¿Usted sabe la cantidad de gente que vivía en ese momento? Estamos hablando de más o menos después de Adán, creo que 1600, entre 1600 y 1700 años, toda la descomposición. Imagínense que toda la descomposición fósil posiblemente es los yacimientos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, imagínense toda esa descomposición de la cantidad de muertos que hubo, no solo de seres humanos, sino de animales. Obviamente, si vamos a hablar en factores biológicos, entonces, claro, eso se metaboliza en la tierra, ¿cierto? Después de la descomposición, y eso es materia orgánica que se vuelven nutrientes para la tierra. ¿O no, Manuel y los agricultores? ¿Dónde están los especialistas en agricultura? ¿Qué dice usted, hermano? Correcto, entonces, si quieren la parte técnica, ahí está, ¿no? Otra vez la tierra vuelve a ser productiva, se quita esa maldición, porque el Eterno todo lo malo, luego lo convierte en bueno después de hacer juicio, ¿no es cierto? Ahí está, eso es todo, aquí no hay otra, no hay una fantasía religiosa, ¿sí? Todo es técnico, y así es como suceden las cosas. Entonces dice que en el episodio de Noah, o sea, luego de 600 a 1700 años, se produjo este cambio que hizo el Eterno. ¿Okay? Todo con lógica va a ser el Eterno, ¿no? Vamos a Génesis 45, vamos a saltarnos. Tenemos muchos, digamos, ejemplos, ¿sí? Que ocurrieron, pero pues si lo traemos todo, llenamos todo el día, ¿no? Entonces, vamos a ir a unos concretos y muy específicos, pero hay muchos, hermanos, realmente. ¿Cómo favorece el Eterno a un siervo? Nunca se olviden que la palabra Evad, que el de donde sale Evodá o Evot, que es servicio, ¿sí? Todos los que él les llamó mis siervos, es importante. ¿Usted cree que es por gusto que en la Biblia dice mi siervo tal? No, es porque al siervo lo favorece. Solo a su siervo lo favorece. Abraham no necesitó nada. Usted dígame cuándo Abraham trabajó. Nómbreme un día que Abraham trabajó. Nómbreme uno en el que Abraham trabajó. No lo vi trabajar a Abraham en toda la literatura que ha leído, pero fue el hombre más rico.
solo porque fue siervo del Eterno, solo porque le creyó el Eterno, solo porque se enfrentó a la élite, porque se enfrentó al mundo de su momento, ¿sí? Se enfrentó nada más y nada menos que al imperialista más grande que hubo en todos los tiempos, que era Nimrod, ¿no? Lo enfrentó. Eso lo hace siervo del Eterno porque defendió al Eterno, porque defendió la verdad. Solo tuvo que hablar, no tuvo que trabajar, solo tuvo que defender al Eterno, solo tuvo que predicar la verdad. Y eso fue todo. Y el mundo cayó a sus pies. Porque un día, acuérdense que un día, ¿qué pasó con Abraham? Fue el rey del mundo. Abraham hizo un orden mundial. Todos los reyes de la tierra venían a Abraham. De pronto esa parte no la saben. Pero Abraham fue el líder mundial en su momento. Todos los querían y lo respetaban y le temían. Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Solo hablar la palabra del Eterno, solo hablar la verdad. Porque eso es lo que el Eterno hace para su siervo. Entonces no lo vimos a Abraham pues sembrar la tierra, ni lo vimos a Abraham comprar un corderito chiquito para que crezca y así hacer la bolita. No, no. De un momento al otro, Abraham fue rico, recibió muchísimo, solo por servirle al Eterno, por serle fiel al Eterno. Esa es la fórmula, ¿sí? Eso está reservado. El Eterno creó, hizo su creación para su siervo. Eso es todo, ¿sí? Y eso lo entendió Salomón. Ya luego lo vamos a ver. Ok. Génesis capítulo 45, versículo número 17. Dice, y el faraón le dijo a Joseph, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus bestias y vayan enseguida a la tierra de Canaán. Tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí. Yo les daré lo mejor de la tierra. Miren ustedes. ¿Sabe qué era el valle más fértil que había en ese momento? A pesar de que el Canaán, es decir, todo lo que es la Mesopotamia, hasta Canaán es una zona muy fértil, ¿no? Pero el Eterno a propósito la degradó porque no había lluvia. ¿Para qué? Para forzar las cosas, porque sucede que el Eterno a veces forza las cosas, ¿no? El Eterno utiliza personas. El Eterno hace que todo se complique para que des un paso y luego nosotros vemos el propósito. Entonces, hubo sequía, no hubo alimento, ¿para qué? Para que vayan a Egipto, porque era importante no cumplir esta parte profética. Lo metió a Jacob y a su familia a Egipto, pero yo les digo, ¿y dónde lo ven ahí trabajar a Jacob? Al siervo fiel y verdadero. ¿Dónde lo vieron trabajar ahí? Nunca. Pero ¿sabe lo que le dio el rey de Egipto a, a nuestro padre Jacob? El valle más fértil que tiene, Gosén. Vengan y les vamos a dar lo mejor de la tierra. Al siervo, pues, ¿ah? Al siervo más fiel que tenía en ese momento el Eterno se llamaba Jacob. ¿No es cierto? Verso 18. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto y vivirán de la abundancia de la tierra. No le dijo, tráeme lo que los voy a poner a esclavizar a trabajar. No. Y si alguien me dice, se levante y me dice, hermano, pero es que Israel fue esclavo y trabajó. Sí, pero ¿cuándo? Cuando comenzaron a influenciarse con los dioses y a creer lo que practicaban los egipcios. Eso significa que abandonaron al Eterno, que le dieron la espalda al Eterno. Eso sabía el Eterno. Por eso le profetizó a Abraham y le dijo, en 400 años, a tu descendencia, yo la voy a sacar de un lugar donde ellos van a entrar como extranjeros, pero ahí los van a someter. Lo que no le dijo a Abraham, porque era un hombre justo y para que no sufra y para que vaya al Seol en paz, es que ellos iban a pervertir. Eso no le dijo, porque no era necesario que lo sepa, pero que ellos iban a pervertir, ¿no es cierto? Y se pervirtieron, porque cuando ustedes leen la historia completa, se van a dar cuenta que ellos se pervirtieron, ¿sí? Porque se fueron con esas costumbres, ¿no? Y les costó castigo esa costumbre en el desierto, ¿no es cierto? Porque no dejaron esa costumbre. Ok, entonces, pero lo interesante, que es lo que estamos estudiando ahora, es lo que el Eterno le tiene, pero a los siervos verdaderos. ¿Ok? Esto no va a resultar esta fórmula para todo el mundo. Habrá quien sí tenga que ir a sembrar la tierra porque no lo entienden al Eterno. Tomen a su padre y a su familia y vengan a mí, yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto y vivirán de la abundancia de la tierra sin trabajar. Verso 19. Y te invito a que añadas y hagan esto, ¿no? Algo más. Lleven de la tierra de Egipto unos vagones para sus hijos y sus esposas. O sea, no vengan caminando. El rey de Egipto, el imperialista, vayan a los siervos de Yahweh
Manden vagones para que ahí traigan a sus hijos y a sus esposas, para que no tengan que caminar. ¿Sí? ¿Quién va a hacer eso? Por nadie se hace eso, ¿cierto? Pero para los hijos del Eterno sí, para los hijos del Rey. Ok, lleven de la tierra de Egipto unos vagones para sus hijos y sus esposas y traigan acá a su padre. Y no se preocupen por las pertenencias, o sea, no traigan nada. Aquí le damos todo, ¿no es cierto? No se preocupen por sus pertenencias, que lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Listo. ¿Sí? Eso hace el Eterno. Vamos, aléjate de mí. Ok, Éxodo capítulo 3 versículo número 7. Ahora vamos a algo que el Eterno le dijo a Moshe, ¿sí? Y esto es clave para que nosotros entendamos. Éxodo capítulo número 3 verso 7 dice, Yahweh continuó, he notado bien los aprietos de mi pueblo, aprietos que ellos se metieron, ¿no? Comenzaron a trastornar realmente lo que se les venía enseñando, ¿no? Porque enseñanza hubo. Josué y los patriarcas le enseñaron todo lo que Jacob les había dicho. Pero lamentablemente, como siempre sucede cuando los líderes no están, y eso es bíblico, ¿no? Cuando no está el pastor se dispersan las ovejas, y así sucede siempre. Ok, y Yahweh continuó, he notado bien los aprietos de mi pueblo en Egipto, y he prestado atención a su clamor a causa de sus capataces. Sí, estoy al tanto de su sufrimiento. He bajado a sacarlos de Egipto, que aquí dice Misrayim, ¿no? Porque está en hebreo. He bajado, dice el verso 8, a rescatarlos de los egipcios y a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una buena tierra y espaciosa. ¿Y qué dice ahí? Que yo le hice énfasis color verde. A una tierra que fluye. No dice en ningún momento, le voy a llevar a una tierra donde van a tener que trabajar duro, donde van a tener que ir a sacarse el aire y el sudor para que coman. No, dice una tierra que fluye leche y miel. Y si saben por qué ahí dice tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué lo escribió así? No, el que lo narró. Porque resulta que vi en un documento antiguo, unos historiadores encontraron un documento antiguo escrito sobre la antigua Canaán y dice que Baal, que es el dios de las lluvias, ¿no? El que derrotó Elías, Baal, que es el dios pues, del sector, ¿no? De Canaán, el dios de los fenicios y de todo Canaán, Baal era el dios de las lluvias, y resulta que había un cántico, ¿no? Que ellos decían que Baal hacía llover grasa. ¿Y qué es la grasa? En el lenguaje antiguo, leche, porque la leche es un líquido que contiene grasa. Entonces, por eso el Eterno le dice, los voy a llevar a un lugar donde que llueve leche, ¿sí? Por eso nombra la leche. ¿Y por qué la miel? Porque resulta que también ese mismo cántico antiguo dice que Wadis o Badis, que hasta el día de hoy se lo dice así en árabe, que es un valle en Canaán, que está pues cerca del Gran Río, dice que ahí, por ejemplo, dice que manaba miel. ¿Por qué? Porque a las riberas del río estaban los árboles frondosos donde las colmenas eran muy, muy grandes, ¿no? Por la intensidad de los árboles frondosos donde había colmenas, porque digamos, el lugar era muy florecido, ¿no? O sea, es un lugar, pero muy, muy excelente en cuanto a la fauna y la flora. Y ahí los panales eran inmensos. Entonces, por eso dice que era una tierra que fluye leche y miel. Y utilizando ese mismo conocimiento, dice, voy a llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, donde el alimento está asegurado, es lo que quiere decir. No les va a faltar nada. Allí los voy a llevar. No les dice, los voy a llevar a un lugar donde es potrero. Cuando a usted le digan una tierra, aquí hay potrero, tiene que saber que ese lugar nunca sembraron nada. ¿Un potrero qué es? Es solo vegetación que solo pueden ir a comer el ganado, ¿no? O sea, ahí no hay nada que comer. Es un potrero, o sea, ahí te toca
Pues hacer un trabajo desde el principio. Eso es un potrero. ¿Cierto, hermano William? Eso es un potrero. Hermano conoce. Entonces, eh, el Eterno no dijo los voy a llevar a un potrero. No, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, productiva y en plena producción. Está fluyendo leche y miel. ¿Cierto? Ya está fluyendo leche y miel. No los voy a llevar a que tengan trabajo. Los voy a llevar a que se abomben, como decimos acá, ¿no? Abómbate de alimento. ¿Cierto? Bueno. Sí están comprendiendo la historia, ¿no? ¿De qué se trata, cierto? Entonces dice en el versículo 8, eh, he bajado a rescatarlos de los egipcios, sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. La región de los cananitas, de los hititas, emoritas, los pericitas, los higüitas y los jebusitas. Ahora vamos a Josué, vamos al cumplimiento de esa promesa, vamos a ver de qué se trataba. Ustedes se acuerdan en el episodio, creo que es en el libro de número, sí recuerdan el libro de número cuando los espías, ¿no? Los dos espías, y dicen ciertamente, allá es una tierra que devora a los hombres. ¿Por qué? Porque los amoritas eran gigantes, ¿sí? Eran gigantes. ¿Y qué pasa? Pero hay otra parte, ¿no? Que dice que los vegetales y las frutas y todos eran enormes, ¿no? Es una producción increíble, ¿no es cierto? Bueno, esa era la tierra que le estaba regalando el Eterno. No le estaba diciendo, te voy a llevar donde, donde es una tierra de esto, no, lo que les acabo de decir hace un momentico, potreros, no los voy a llevar a un potrero, no, los voy a llevar y ya vieron con sus ojos donde la producción es enorme, no tienen que ir a trabajar, tienen que ir a consumir, pero aún así se asustaron, ¿no? No confiaron en el Eterno porque los vieron así gigantes, ¿no? No confiaron en el Eterno, entonces, bueno, fracasaron los espías, ¿no? Excepto los dos que ya sabemos. Bueno, pero mira el cumplimiento, vamos a Josué capítulo 5, versículo número 8, después de que este varón, Josué, que es un varón bien puesto, después que se completó la circuncisión de toda la nación, permanecieron donde estaban, en el campamento, circuncidados, hermano. Miren, ellos no fueron a trabajar, estaban circuncidados. Apenas estaban reposando la circuncisión, no fueron a trabajar, no fueron a sembrar. Además, en poco tiempo, pues no hay una producción, ¿no? Después que se completó la circuncisión de toda la nación, permanecieron donde estaban en el campamento hasta que se recuperaron. Verso 9. Y Yahweh le dijo a Yoshua, o sea, Josué, hoy les he quitado a ustedes de encima el oprobio, que es la vergüenza, el oprobio de Egipto, o sea, la vergüenza de haber participado y de haberse dejado contaminar en Egipto. Ok. Por eso llamaron a aquel lugar Gilgal, quitar, como se llama todavía. Verso 10. Acampados en Gilgal, en las estepas de Jericó, los israelitas ofrecieron sacrificio de Pesaj en el día 14 del mes por la tarde. El día después de la ofrenda de Pesaj, aquel mismo día comieron del producto del país. ¿A qué hora sembraron, hermano? ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿y nosotros por qué tenemos que ver una tierra donde tengamos que ir a sembrar y no a comer? ¿Mm? Sé por qué andamos buscando que el Eterno nos diga dónde. Si ya sabemos acá, ya dice cómo tiene que ser la tierra. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Una tierra pelada, un potrero? No, porque el Eterno no nos va a dar eso. Versículo 11 dice, y el día después de la ofrenda de Pesaj, en aquel mismo día comieron del producto del país, pan sin levadura y grano tostado. En aquel mismo día, cuando comieron del fruto de la tierra, cesó el maná. Donde no había alimento, donde ni siquiera había potrero, donde era árido, el Eterno daba maná. O sea, el Eterno siempre te va a dar alimento. Solo a los siervos. ¿Por qué no le dio el resto del mundo? Porque solo le da a sus siervos. Solo le da a quienes lo buscan. Él está solo al que lo busca. Le da de todo. Son sus hijos. Y un padre atiende a sus hijos, ¿no es cierto?
Yeshua enseña y dice, si un padre siendo malo, un hombre siendo malo, pues le da todo lo que necesita a sus hijos, ¿no es cierto? Imagínense el Eterno, ¿no? Entonces, en el desierto donde no había nada más que ofrecer, porque Él sí tiene que ofrecer, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero como Él sí tiene que ofrecer, entonces, maná, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer? Yo les pregunto, los israelitas, cuando le daban maná, ¿tenían que trabajar? Solo recoger, solo recoger y comer, ¿o no? Nada más. Entonces no tenían que trabajarlo, ¿no? El siervo del Eterno recibe. El siervo del Eterno se le da todo. Ya van a ver lo que dice Salomón cuando entendió esto. El día después de la ofrenda de Pesaj, aquel mismo día comieron el producto del país, pan sin levadura, grano tostado. Y en aquel mismo día, cuando comieron el fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas no recibieron más maná. Aquel año comieron el fruto de la tierra de Canaán. Ya comenzaron a comer el fruto de la tierra de Canaán, que 40 años antes le había dicho a Moshe, ¿no? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Ok? Los que fracasaron, los que no creyeron, los que se le rebelaron al Eterno, no pudieron disfrutar de eso por rebeldes, ¿no? Así que cuidado con la rebeldía. Vamos a Eclesiastés capítulo número 2. Veamos a Salomón entendiendo todo esto. Eclesiastés capítulo 2 versículo número 20. Por eso volví a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo con que me había afanado. Por eso volví a desesperarme con respecto a todo el duro trabajo que me había afanado debajo del sol. Porque se da el caso de que un hombre se afana con sabiduría, con conocimiento y con talento, ¿no es cierto? Y luego le deja sus bienes a otro hombre que jamás se afanó. He visto esto toda mi vida y me han contado mucho sobre estas cosas. Dice, también esto es vanidad y un mal grande. Verso 22. Porque, te abro una pregunta, ¿no? ¿Qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del conflicto de corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué gana? Solo fatiga. No gana nada más, ¿no? Yo vi a personas, y de hecho a un tío lejano, ¿no? Era buena persona, de verdad era muy buena persona. Nunca conoció la Torah, pero era una buena persona. A mí me tiene mucho aprecio y a mi esposa también, ¿no? Le tiene aprecio. Mire, y es un tío lejano, ya murió. ¿Y qué resulta? Que él se afanó, se afanó, se afanó, se afanó, no tenía descanso, siempre trabajó, trabajó, trabajó. Eh, y resulta que murió, no disfrutó nunca de nada, nunca disfrutó de nada. Y ahora el que manda es el yerno, en todo, ¿no? Sí, impresionante, ¿no? El yerno era borracho, vago, no trabajaba, lo mantenía su esposa, ¿no? Mi prima era una buena chica, era una buena chica. Y al final, ese que mi tío no lo podía ni ver, al final se quedó con todo, ¿sí? Se quedó con todo. Yo cuando lo veo llegar ahí digo, bueno, así es la vida, ¿no? Nadie lo calculó. Ok. Entonces, fíjese, y es bíblico, ¿no? Dice aquí el versículo 22. Dice, porque ¿qué logra el hombre con todo su duro trabajo y del conflicto de su corazón con que se afana debajo del sol? Verso 23. Porque todos sus días no son sino dolores y su tarea frustración. Ni siquiera de noche reposa su mente. Esto también es vanidad, porque la gente solo se la pasa con esto, cuando usted tiene negocio, cuando no puede ni dormir por los problemas, ¿no? Y al final, ¿para qué? Muchas veces se acaba en un día todo lo que usted hizo. Eso sucede. Entonces, ¿qué es lo mejor? Buscar al Eterno. La enseñanza de Yeshua se vuelve fundamental ahí. Ya la vamos a ver la enseñanza de Yeshua. Sigamos con Eclesiastés capítulo 2, verso 24. Así que no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hacer que su persona vea lo bueno de su trabajo. O sea, disfrute, ¿no? De lo que usted trabaja. Yo he visto que esto también proviene de la mano de Elohim. Pues, ¿quién comerá y se regocijará separado de él? Nadie, hermano. Por eso, solo el que tiene al Eterno es el que realmente va a disfrutar de la vida. Verso 26. Porque el hombre que es bueno delante de él le da sabiduría, conocimiento y alegría.
Pero al pecador, o al transgresor, o al impío, al que no le importa el Eterno, le da la tarea de acumular y de amontonar. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Ahí lo dice, mire, énfasis en color azul intenso. Para que lo deje al que es bueno delante de los in. También esto es vanidad y correr tras el viento. Entonces, ¿qué resulta? Que el Eterno viene y pone una persona, lo pone a producir y lo ayuda para que produzca. Cuando ya eso ya tiene producción, lo pone en necesidad de vender, ¿sí? Para que vengan a comer los que no sembraron, para sus hijos, que no quiere que vayan a dañarse las manitos ni a tener callitos, que se pongan cremita en las manos y que ya esté para comer, ¿cierto? Así sucede, así sucede. Así lo dejó el Eterno. ¿Cierto, Manuel? Se pone cremita en las manos y come, porque está la producción hecha. Ok. Ahora sí vamos a la enseñanza de Yeshua, ya capítulo número 6, versículo 25. Con esto vamos a concluir con la enseñanza de Yeshua, que para mí pues es grandiosa y fundamental. Mateo capítulo 6, versículo número 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, no se afanen por su vida, porque la verdad que hay quienes se frustran mucho en la vida por el trabajo, y cuando realmente lo que se necesita es solo pegarse al Eterno, que se encargue del resto. Mateo 6:25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por sus cuerpos, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense en las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. Entonces Yeshua dice algo grandioso, ¿no? Que de pronto no le hemos puesto atención. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Por supuesto, pues el Eterno nos ama más a nosotros que los animales. ¿Por qué? Porque a los animales los dejó para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces nos ama más. No es que no ama a los animales, nos ama más a nosotros. Verso 27. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo quisiera, pero nunca pude. Verso 28. ¿Cierto, Sandy? Hubiéramos querido, pero no podemos. Verso 28. ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan. O sea, esto parece solamente un pensamiento filosófico, pero no lo es. Es una profundidad inmensa. O sea, dice, en realidad gente que se afana y se preocupa por las cosas de esta vida, ¿no? Del mundo. Eso es lo que se refiere a Yeshua. Porque cuando vino Yeshua, realmente ya se vivía tiempos muy modernos, ¿no? No se olviden que tenían toda la influencia de Occidente, ¿no? Y estaban occidentalizados prácticamente el pueblo, ¿no? Querían vivir como viven los romanos. Y es una cultura pues, que había que rechazarla por completo. Entonces, con el Eterno no era necesario eso. Solo, ¿qué era lo que necesitaban? Que se cumpla Deuteronomio 28. Guarda la Torá, oye la voz del Eterno y el resto solo viene, nada más. ¿Sí? Eh, el verso 28, Mateo 6, ¿por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Elohim viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana la echan al horno porque se seca, obviamente, no hará mucho más por ustedes. Grandes palabras y enseñanzas de Yeshua para sus discípulos. No se preocupen, dejen que los demás se preocupen de todo lo que quieran. Pero ustedes no vivan así. Vivan confiando en el Eterno, que es lo que necesitan. Y termina diciéndole hombres de poca fe. ¿Sí? Porque el que tiene emuná, porque eso fue lo que dijo, hombre que no crecieron en emuná, o sea, en confianza y obediencia al Eterno. Por eso es que viven así. Verso 31, ya terminamos con esta diapositiva. Mateo 6:31. Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dejemos que los gentiles se preocupen, ¿no? Nosotros no, vivamos confiados. Solo hagamos lo que nos dice la Escritura, cómo nos orienta, qué es lo que realmente debemos hacer. Porque los gentiles buscan todas estas cosas.
pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. Listo, eso es lo único que tenemos que hacer. Esa es la fórmula. ¿Sí? Nada más. Solo dediquémonos al Eterno, que el Eterno se preocupa por el resto. Mira, esto es sencillo. Si vamos a fracasar en algo, el Eterno nos va a detener. Ya no hay tiempo para errores. Pero si nosotros hacemos conforme a esto, donde no tenemos que empezar de cero, donde no tenemos que preocuparnos excesivamente por las cosas. O sea, mire, el mundo entero está convulsionado, a cualquier lugar del mundo donde vayamos, ¿sí? Los que les gusta mucho, por ejemplo, y admiran mucho a los norteamericanos, hoy están colapsados, o sea, eh, como en algún momento se los dije, ¿no? Nadie creo que me prestaba atención en esto. Yo creo que les calculé no más de 2 años en que Estados Unidos iba a tener muchos problemas, iba a haber una implosión, que iba a reventar desde adentro. Ya, se acabó el sueño americano, ya no existe el sueño americano. ¿Quién quería ir a Estados Unidos ahorita? Nadie, o sea, en el mundo nadie pues quiere ir a aquello. Entonces, fíjense ustedes que, que en estas cosas ya no, en Estados Unidos ya no hay nada, ¿no? Es más, se volvió altamente peligroso en Estados Unidos. Y no peligroso por la delincuencia que sí la hay, sino por la mentalidad de un ser que creo que no sé, llegó tarde a la repartición de cerebro y que tiene envuelto a una gran nación, como si se convirtió Estados Unidos, en un fantoche, no en un desastre completo. Es más, ¿sabe de qué tienen que temerle? A las autoridades en Estados Unidos, a los policías. Son altamente peligrosos en este momento, sobre todo con un latino, ¿no? Le puede meter un tiro y no pasa nada. No hay derechos para un latino, o sea, y no solo latino, para cualquier extranjero. Tiene que tener mucho cuidado el que vaya para Estados Unidos, porque si lo violentan no hay reclamos, ¿ok? Porque la ley ampara a las autoridades, sobre todo a los federales. Entonces, y lo que les digo con conocimiento de causa, porque acabo de ver un debate entre Petro, el gran presidente de Colombia, uno de los presidentes muy inteligentes del mundo, enfrentando al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, nada más y nada menos. Y lo dejó como un ridículo, como lo que son, ¿no? Falto de intelectos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que no hay garantías en Estados Unidos para nada, pero para nada, realmente. Entonces, hermanos, si nosotros estamos viendo qué hacer, solo confiemos en el Eterno y hagamos lo que el Eterno siempre le dio a su pueblo, ¿no? No vamos a ir a trabajar dura tarea ni vamos a iniciar nada. No, ¿por qué? Porque primero ya no hay tiempo, no hay capacidad. Si hacemos un análisis de la siguiente manera. Compramos un lugar muy barato, muy bonito, muy chévere, pero es potrero. Entonces tenemos que mandar a Fabricio, tenemos que mandar a Frederick, tenemos que mandar a Axel, a Joel, a todo el mundo a levantar el lugar. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar? Miren, se van todos los varones, o nos vamos todos los varones a hacerlo producir. ¿Y quién se queda haciendo producir para las casas acá? Si ven, si nos vamos los varones a hacer producir la tierra, ¿quién se queda trabajando para los hogares? ¿Si ven? ¿Qué pasa ahí? Entonces, los varones están allá y los hogares descuidados. Sí, no es como una disyuntiva ahí, ¿no es cierto? Y allá tenemos que esperar a que eso produzca. Y si nos vamos todos para allá, recién hacerlo producir, ¿cómo le damos de comer a la familia? ¿Sí ve que es como que no hay sensatez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que encontrar un lugar que esté solo de ir a comer, que ya lo han producido para nosotros, ¿ok? No hay otra fórmula. Así que, ¿cómo sabemos cuál es la tierra que estamos esperando? La que está ya producida, la que ya está lista para ir a comer, la que podemos llegar sin problema. Olvídese de la inseguridad, que de eso se encarga el Eterno. Yo recuerdo hace 20 años, hoy hay una gran inseguridad, pero hace 20 años yo estaba en peligro de muerte, amenazado de muerte.
Y todos los que me amenazaron desaparecieron. Y el Eterno me dijo, tú vas a ver con tus ojos lo que les voy a hacer. Y de verdad, yo prendí la televisión, fue un día viernes, vi la noticia y la policía acabó con un grupo de delincuentes y eran ellos que me habían amenazado y todos murieron, la policía los mató a todos. Y después otros personajes políticos también los vi, el anuncio y después vi lo que les pasó. Entonces yo cuando recuerdo todo eso digo, ¿y por qué me tengo que preocupar por la inseguridad? Porque no existe mayor seguridad que el Eterno. Y yo les pregunto, cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, ¿estaba en medio de una inseguridad o no? ¿Y quién pudo con ellos cuando el Eterno los respaldaba? Nadie. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? No me voy a preocupar. Ya eso no me va a incomodar a mí. Porque nadie se mete con hijo del Eterno, dice Deuteronomio 28, cuando anda bien. Solo preocúpese por el reino de los cielos y su justicia, que el resto se encarga el Eterno. ¿Ok? Ya eso no me va a atormentar ni me va a hacer preocupar, porque nadie me va a tocar. Y eso me dijo el Eterno. Y nadie los va a tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi día, mi momento, de eso se encarga el Eterno. Nadie, ningún incircunciso va a poner una mano sobre mí, porque yo soy un siervo del Eterno. Y al siervo fiel nadie lo puede tocar. Solo preocupémonos de ser fieles al Eterno. ¿Sí? Y nada más. De la inseguridad no se preocupe, que de eso se encarga el Eterno. Yo les contaba ayer a los predicadores con los que me reúno siempre, algo que sucedió, ¿no? Resulta que una vez tuve que entregar el local donde yo trabajaba. Un local pues muy seguro, muy bonito, pero bueno, vendieron el local, no me lo quisieron vender a mí porque era una herencia y se repartieron y tuve que salir de ahí. Y me fui a un lugar, porque como fue tan rápido esto, un lugar donde pues me lo dieron hasta sin dinero porque nadie quería eso. ¿Sabe por qué? Porque era peligrosísimo. Alrededor era una delincuencia insoportable, la gente temía, de hecho mis clientes no querían saber nada de eso. Pues ¿sabe qué pasó? Que al cabo de 2 meses el Eterno limpió todo eso. Eso fue impresionante. Impresionante, porque a una cuadra pusieron un cuartel y comenzaron a limpiar toda la zona. ¿Y usted cree que yo no me di cuenta que el Eterno lo hacía por mí? Y esto es verdad, lo digo con, o sea, así, y con mucho orgullo de que, pues, el Eterno realmente vela por la seguridad de su siervo. Porque todo fue que y eso, yo estaba seguro, de hecho, había orado por eso, mi esposa y todos oramos por eso. Y así sucedió, me limpió toda la zona. Eso fue una cosa impresionante que nunca me voy a olvidar. ¿Sí? Ese sector quedó limpio y nadie nunca se va a enterar por qué. El Eterno hizo eso, pero quedó limpio y ahí ya mis clientes iban y me fue muy bien luego. ¿Sí? Y el día de hoy todo el mundo alquila ese local después que nosotros nos fuimos de ahí. Y es un buen sector, muy productivo. Antes no lo quería nadie porque era de alta peligrosidad. Así, en serio les digo. De pronto, no sé, alguien no me lo pueda creer, no importa, pero sí se lo tengo que decir porque sí sucedió. Y yo sé que sí, entonces no me voy a preocupar por la inseguridad. No me voy a preocupar por la inseguridad porque yo ando bien delante del Eterno. Entonces, no me preocupo. Y eso, pues, el Eterno nos va a ayudar. Así que lo único que tengo que saber es que tiene que ser una tierra que esté en plena producción, porque no vamos, como les digo, no podemos ir a trabajar la tierra y cómo mantenemos a la familia aquí. No, si nos vamos todos, pero ya donde esté la producción para poder sobrevivir. ¿Sí? Creo que ya comprendimos, ¿no? De qué se trata todo esto, así que es importante, es lo que está escrito, porque el Eterno lo dejó para eso, para que podamos dirigirnos más por lo que Él nos muestra, que por lo que podemos fantasear, porque también podemos estar en esa área hasta que el Eterno, pues, realmente nos muestre que en realidad lo único que necesitamos es la Escritura, ¿no? Acuérdense que lo que dice Pedro, en 2 de Pedro, dice así, ¿verdad? Porque la profecía no es interpretación humana, ¿no? ¿Por qué? Porque los grandes santos que el Eterno a través de la historia ha levantado, ellos ya lo dejaron escrito en la palabra. Y eso nos va a servir de base. El resto lo podemos contrastar con eso. Nos va a ayudar si el Eterno nos sigue hablando. Pero la vida nuestra es dirigida por la Torá y por los profetas. Así dijo Yeshua y así es como tiene que ser. Bueno, hermanos, eso les traía. Espero pues que con esto nosotros ya concluyamos este tema.